¿Sabías que hay más aviones en el mar que submarinos en el cielo? No hay juego que no esté dedicado al mar al 100% y que tenga un océano tan detallado en todos los sentidos como GTA V. Es un apartado en el que ganaría por goleada cualquier juego de la saga y que parece que nunca se pone sobre la mesa cuando se discute sobre cuál de todos es el más realista. Es por esto que para el vídeo de hoy he decidido reunir algunas curiosidades relacionadas con el mar en GTA V que tal vez no conocías. GTA V se sigue usando a día de hoy para ser comparado con otros juegos. Ser el juego más popular de la historia desde luego te ayuda a ser el referente en detalles y optimización, pero como siempre hay algo que puede que se dejara un poco abandonado, y es que las explosiones que tienen lugar bajo el mar conseguirían que un montón de agua salga disparada y hará tanto daño como si estuviera en tierra. El problema en esto es que si observamos las explosiones subacuáticas estando también bajo el agua, veremos que no hay ninguna explosión por mucho que sí se vea salpicando por fuera. En cierto punto del desarrollo de las actualizaciones para GTA Online se dieron cuenta de esta carencia del juego y desarrollaron explosiones nuevas y bastante detalladas para los vehículos capaces de lanzar misiles bajo el agua. Cayo Perico tiene una cualidad que lo hace realmente especial, y es que el atraco que nos da a conocer dicha isla le da una importancia desmedida al mar, cosa que es evidente con todo el tema del submarino Kosatka, y por esto mismo era imposible que no añadieran nuevos detalles y misterios en el fondo de las aguas circundantes. Es por esto que en el norte del mapa, algo lejos de la costa, encontraremos los restos de una enorme ballena acompañada de lo que parece ser el huevo alien de los archivos del juego que tanto se andaba buscando por el misterio del monte Chiliad. Actualmente es la única zona del mapa de GTA V en la que podremos encontrar el huevo, sin contar algunas de las actividades de GTA Online. Entre la enorme cantidad de detalles increíbles que tiene el océano de GTA V, la profundidad es de los que más importancia tiene. Gracias a los submarinos del juego podemos conocer la profundidad exacta de los lugares en los que nos encontramos y establecer dos absolutos indiscutibles. La profundidad de Alamo Sea es exactamente de 41 metros en el punto más bajo de todos. Obviamente no podremos medir la profundidad del océano porque es monstruosa, pero sí que puedo afirmar que la profundidad a la que se rompen todos los submarinos es aproximadamente a 180 metros, la distancia de la superficie a la que la presión es capaz de destruir nuestro blindaje y hacer que nuestro vehículo implosione. Salta a la vista que GTA V es el juego de la saga que tiene más vehículos y en todos los ámbitos, pero es bastante curioso que tanto el aire como la tierra tuvieran vehículos bélicos y dedicados al combate, mientras que el mar no tuviera ni uno solo con armas integradas. Esto más tarde se añadiría por supuesto en GTA Online con muchas opciones para elegir, pero en el modo historia lo más parecido que tenemos son los barcos que usa la policía, aunque no tienen nada integrado. Una curiosidad dentro de esta curiosidad es que cuando no nos están buscando y solo están patrullando, los policías usarán chalecos salvavidas para estar en el barco. Me hace gracia que se los olviden justo cuando nos van a perseguir. Este punto debería estar sí o sí en uno de mis vídeos de detalles ultra realistas de GTA V. En la vida real y conforme nos vamos sumergiendo en las profundidades, cada vez seremos menos capaces de distinguir los colores hasta que finalmente acaben desapareciendo en la oscuridad. Esto se debe a que el agua filtra los colores de una manera muy concreta y podremos disfrutar de este efecto también en GTA V. Cuanto más profundo buceemos, los colores como el rojo o el naranja acabarán desapareciendo. Se aprecia mucho mejor si usamos un vehículo de color rojo, que a cierta profundidad se volverá de color negro debido a esta distorsión. Parece que Rockstar con Red Dead Redemption 2 tuvo una especie de despertar en cuanto a misterios y curiosidades, añadiendo infinidad de cosas que por algún motivo jamás se le habían ocurrido. Es en 2020 con la actualización de Cayo Perico que Rockstar decidió añadir algunas de estas curiosidades, siendo el caso de los meteoritos, ya que en cierto punto del mapa realmente bastante profundo podremos encontrar lo que parece ser una roca oscura con distintos cráteres que claramente representa un meteorito. El modelo del mismo se encontraba en el juego desde que salió hace 9 años, pero es ahora cuando por algún motivo Rockstar ha decidido añadirlo al juego. Tremendo tsunami tuvo que hacer esto contra Cayo Perico en su día. Si hay algo que nos caracteriza a los humanos es lo desgraciadamente sucios que somos. Si algo nos molesta lo barremos debajo de la alfombra y a otra cosa. Y no estoy hablando de este punto
punto para hablar sobre la cantidad de desechos radioactivos y demás basura que podemos recoger a modo de coleccionable, sino más a la inmensa cantidad de escombros y restos de construcciones que encontraremos debajo del agua y cerca de cualquier lugar medianamente industrial como el puerto, por ejemplo, por no hablar de la cantidad de tuberías que salen al mar y en definitiva todo lo que encontramos hundido en el juego. El mapa de GTA V está completamente plagado de ríos, algunos de ellos completamente secos y siendo un total de 3 los que acaban desembocando directamente en el océano. Pero lo que me parece curioso de todo esto es que solo uno de entre todos los ríos de GTA V que desembocan en el mar es de agua dulce, y este vendría siendo el río de los Santos. Aunque a veces se nos olvide o parezca mentira, el río de Raton Canyon es de agua salada, ya que todo su caudal proviene del Alamo Sea, al igual que el río y lago Zancudo, aunque este último se podría decir que tiene el agua mezclada, ya que distintos ríos de agua dulce desembocan en él y su fuente principal sigue siendo el Álamo. El agua de GTA V tiene distintos colores en función de la composición de la misma y el lugar en el que nos encontremos. El agua genérica de la mayoría del mar será de color azul, el agua cerca de las desembocaduras de los ríos y arenales será de color marrón con muy poca visibilidad, el agua en zonas industriales y estancadas como el puerto será de color verdoso y oscuro, y finalmente el agua salada y estancada será de color rojizo tal y como vemos en Alamo Sea. Los barcos de GTA V pueden derrapar en el agua, y no me vengáis con que esto ya se sabe ni nada de eso. Vamos a ver, derrapar en el agua usando un freno de mano imaginario, pero ¿qué me estáis contando? Entiendo que si un barco tiene el fondo lo suficientemente plano y va muy rápido como para acabar deslizándose, pues bueno, eso podría pasar, ¿no? Pero que existe una especie de palanca que al usarla el barco automáticamente deslice más y sea más fácil de girar. Si hay un experto en barcos, que nos deje su opinión en los comentarios. En el mapa de GTA V podremos encontrar varios cuerpos de los que personas bastante controversiales se quisieron deshacer en determinados momentos de la historia. Parece que Rockstar reutilizó los famosos cuerpos de las víctimas del asesino del infinito para representar a las víctimas del rubio en la isla de Cayo Perico, por lo que veremos la zona cerca del desagüe de la isla completamente llena de cadáveres. Y si te dijera que la masa continental de GTA V y sin contar las islas de alrededores y Cayo Perico está formada por 5 grandes islas en las que has estado millones de veces sin saber que son islas? Estas islas serían la principal, formada por la mayor parte de la ciudad de Los Santos y el condado de Blaine, incluyendo el monte Chiliad, la isla del monte Josiah, rodeada por los ríos que nacen de Alamo Sea y donde se encuentra la base de Fort Zancudo, la isla del aeropuerto de GTA V, que está separada del resto del mapa por un canal que conecta la playa con el puerto de manera rápida, y las 2 islas del puerto que tienen toda la pinta de ser artificiales al 100%. Piensa que hay gente que jamás conocerá esta información, así que suscríbete, deja tu like y comparte el vídeo si te gustaría apoyarme. Las olas de GTA V no son siempre iguales, y es que reaccionan con bastante precisión al clima que se encuentra activo en el juego, haciendo que sintamos incluso el efecto de que subió la marea cuando hay tormenta y el de que se encuentra más baja cuando el tiempo está en calma. Las olas también podrán revelar pequeños trozos de isla que se encontraban hundidos y por los que podremos caminar en determinadas situaciones. En el mar de GTA V encontraremos un total de 7 especies de animales nadando por el juego y con los que en ocasiones podremos interactuar. Estos son el delfín, el atún, el tiburón martillo, la orca o ballena asesina, la manta o mantarraya, el célebre tiburón tigre que nos acompaña en los límites del mapa y finalmente la gran ballena azul, siendo el ser vivo más grande que podemos encontrar tanto en el juego como en la vida real. Es bastante curioso que de entre todos estos animales, solo el tiburón tigre y el atún se encontraban en el juego en la primera versión. Si nos damos una vuelta por GTA V nos parecerá que el Alamo Sea nace directamente de ninguna parte, pero lo cierto es que hace un tiempo existió un río que alimentaba el lago y tal vez equilibraba la cantidad de agua salada que tiene. Este río aparecerá en el menú de pausa del juego, pero no lo he incluido en mi mapa de ríos por el simple hecho de que ya no existe. Por mucho que aparezca en el menú de pausa del juego, solo encontraremos lo que alguna vez fue su cauce completamente vacío y lleno de basura, e incluso podremos llegar a encontrar lo que
claramente fue su nacimiento, pero tal vez en algún punto del desarrollo decidieron que secarlo haría que esta zona se sintiera más abandonada, justificando una vez más lo salada que está el agua de este mar. ¿Hay alguno de estos datos que no conocías del todo? Déjame saberlo en los comentarios. Añádeme a tus redes sociales para estar en contacto, sobre todo en Twitter. No te olvides de dejar tu like y suscribirte porque nos vemos en el próximo vídeo.